Bueno, pues seguimos con este foro. Ahora viene un simposio que me toca coordinar, muy interesante. Ayer estuvimos platicando, si ustedes vieron, de que la monoterapia prácticamente, pues ya no se debe utilizar. Incluso en los PRONAMs, en el Consenso Nacional de Hipertensión, en el PAI de hipertensión de hace algunos años, nosotros la monoterapia la relegamos. ¿Por qué? Porque sabemos que para llegar a la meta de tratamiento, como dicen la mayoría de las guías, si yo empiezo con terapia dual, voy a llegar al 60%. Si yo llego a terapia triple, voy a llegar al 90% de control. Pero todavía hay un nicho de pacientes que requieren monoterapia y cómo va la población. Entonces, quiero agradecer a la doctora Hilda, que era la que iniciaba este simposio, que nos prestara su lugar, porque tenemos como primer ponente desde manera virtual, tenemos al doctor Jorge Orozco Gaitán. Él es médico geriatra. No sé si esté lista ya el doctor con su presentación. ¿Ya está listo? Si podemos verlo aquí en la pantalla, por favor. Él nos va a hablar de una población que cada vez es más común. Es más, dígame en su casa quién tiene un adulto mayor que sea frágil. Cada vez va a haber más. Y nos va a hablar el doctor como geriatra, muchas gracias doctor Orozco, sobre la monoterapia en pacientes adultos mayores y fragilidad. Así que un aplauso al doctor. Gracias doctor por participar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes y lástima que no pude estar presencial. Pero usted hizo la pregunta correcta, doctor. O sea, ¿quién tiene una persona mayor en casa, no? Y también cómo evaluamos la fragilidad. Bien, no sé si ya está mi presentación o si se las comparto yo. Bien, les decía, esto es muy importante. ¿En qué poblaciones pudiéramos necesitar no dos medicamentos ni tres? A lo mejor pudiera ser más prudente iniciar con algo distinto, ¿sí? Eh, Esto podrían parecer los mensajes finales, pero no, vamos a partir de esto. Lo primero es que hay un problema, una población que aumenta y que tiene unas necesidades especiales de tratamiento en el que la fragilidad muchas veces no la evaluamos de manera apropiada, sino que por edad lo hacemos o por cómo se ve, y que tiene muchas implicaciones clínicas. Esto hace que el tratamiento y el manejo de la hipertensión sea distinto en esta población y deberemos pensar entonces, ¿me conviene utilizar un solo medicamento? ¿Le doy poquito? ¿Le doy mucho? ¿Lo escalo? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que habría que decir. La hipertensión arterial en la persona mayor puede pasar por tres etapas: estar subdiagnosticada, estar diagnosticada pero no tratada, o estar tratada en exceso. Y por eso encontramos esa famosa presión de quinceañera, aunque la persona tenga 90, quizá no sea lo más apropiado. Encontramos también muchas otras enfermedades que dificultan la adherencia terapéutica por los múltiples medicamentos que se puede tener y que a la vez podrían producir efectos adversos. En la persona mayor yo considero que el tratamiento de la hipertensión es incluso un reto, porque si bien buscamos el beneficio cardiovascular, la seguridad y evitar efectos adversos será también primordial. Y esta es la parte importante, porque la fragilidad no es cómo se ve o cuántos años tiene, sino que es un síndrome, una condición en las personas mayores que hace que la respuesta a un tratamiento pueda no darse de la manera más apropiada, como se esperaba o como dijimos. Les pongo como ejemplo, cuando le decimos a una persona mayor que es frágil, que con 3 días de antibiótico va a ir mucho mejor, y vemos que eso no sucede y que al contrario se complica y que tiene los mismos factores de riesgo que hemos estado viendo como riesgo cardiovascular, por ejemplo, fumar, la raza, el género, el nivel socioeconómico, la educación, la obesidad, van a ser favorecedores de la obesidad.
de la fragilidad, perdón. Esta fragilidad es altamente prevalente en las diferentes especialidades. En el área de cardiología, entre un 10 y un 60% de los pacientes van a tener fragilidad. Y así, si nos vamos, por ejemplo, a un evento quirúrgico, de esas personas que se operan, hasta el 50% son personas frágiles. Entonces, estamos acostumbrados a ver la fragilidad hasta el final de este cuadro, ¿sí? Cuando una persona está en cama, cuando se ve muy mal, pero puede haber etapas más tempranas que pueden condicionar que la respuesta del paciente sea distinta, incluso mucho tiempo antes. Este es, yo creo, lo más importante al hablar de fragilidad. No todos los frágiles se van a ver muy mal, ¿sí? Vamos a tener un grupo de personas mayores que tenemos en su lado izquierdo, que son los pacientes resilientes o robustos, que pueden tener una evolución y una respuesta a los tratamientos similar al de las personas jóvenes. Pero conforme avanzamos, vamos a tener que la persona se enferma con más frecuencia, que la respuesta a los tratamientos es diferente de la esperada y que la recuperación no es completa. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una persona que después de una neumonía, que ya curamos la neumonía, no puede caminar después de eso y tarda muchísimo tiempo en recuperarse? Entonces, la fragilidad va a condicionar más síndromes geriátricos, como por ejemplo caídas y lesiones secundarias, discapacidad y dependencia, que esto es lo importante, fracturas, hospitalizaciones y además el riesgo de morir. Entonces, pues hay utilidad de utilizar una monoterapia en las personas mayores que son frágiles. Entonces, habría que pensar en esto, ¿sí? ¿Cuántos medicamentos el paciente está tomando? ¿Cómo es su comportamiento clínico? Y si he evaluado de manera apropiada esto, ¿no? La monoterapia en este grupo de pacientes podríamos pensarla de la siguiente manera. Empiezo despacio, encuentro una dosis óptima, trato de tener una menor carga farmacológica para evitar interacciones y favorecer la adherencia al tratamiento. Y pues con esto quizá logremos que el paciente tolere de mejor manera el tratamiento que para nosotros es tan importante que reciba. Bien, ¿qué dicen las guías? Las guías han ido cambiando y antes en las personas mayores era mucho más sencillo todo, pero ahora pues cada vez se va midiendo todo, ¿no? Entonces, las guías europeas en el 2024 decían, si una persona tiene más de 85 años, si lo encuentro frágil, moderado a severo o una expectativa de vida corta, pues quizá debo considerar si inicio realmente un tratamiento o si inicio con solo un medicamento. No se aconseja iniciar con una combinación en la mayoría de los pacientes adultos mayores con estas condiciones, a menos que la presión arterial sea realmente alta y condicione un riesgo. ¿Qué dicen las guías americanas? Pues dicen, en mayores con riesgo de hipotensión o efectos adversos, la estrategia empezar poco a poco y quitar medicamentos puede ser algo útil. Y si los pacientes son frágiles o tienen una expectativa de vida limitada, habrá que pensar en una decisión compartida entre lo que le viene bien, lo que le sirve, pero también lo que va a ser seguro para ellos. Entonces, pierdo protección cardiovascular si solo inicio un medicamento, pues entonces decíamos esto, ¿no? Del el paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, los datos dicen que si intensifico el tratamiento, le irá mejor. Sin embargo, siguen insistiendo la mayoría de las guías y artículos en que si el paciente es muy frágil, pues deberemos pensar en si eso es conveniente. Y la otra situación, los pacientes institucionalizados, que son los que tienen más riesgos de caídas y de muchas complicaciones, pues quizá empezar con un medicamento y no con dos podría ser útil. Mm, Iniciar dos medicamentos está relacionado en muchos ensayos clínicos en incrementar riesgos. Y estos son los otros síndromes geriátricos, lo que les decía al principio. Incrementa el riesgo de caídas, de hipotensión, y sobre todo hipotensión ortostática, de síncope, de falla renal, de algunas alteraciones electrolíticas que deberemos cuidar. Entonces, no se trata de decir que no demos un tratamiento, sino que se dé de manera apropiada. Em, Y bueno, también esta es la otra parte, ¿no? ¿Qué medicamentos podrían ser los más útiles? Si yo identifiqué que se podría beneficiar con el inicio de una monoterapia, pues lo primero serían los bloqueadores de los canales de calcio, casi en el mismo nivel, los IECAS o los ARA2, y al final los diuréticos. Recordemos que los diuréticos también se relacionan con caídas, el tratamiento antihipertensivo también, ¿sí?
Entonces, los beta bloqueadores, que a veces vemos que son iniciados como primera tratamiento, serían los menos apropiados para las personas mayores, y aquí que incrementan el riesgo de caídas 7 veces, ¿no? Sí. Y bueno, esta es la otra. Podría ser en estos estudios, en el Repeat Fail, dice que los pacientes que utilizaban más de un fármaco, lo que hicieron fue disminuir los medicamentos a solo uno, porque tenían una presión muy controlada. El cambio en la presión fue apenas de 4 milímetros de mercurio y no hubo diferencias en la mortalidad. Entonces, quiere decir que no habría tanto problema si lo reducimos de manera apropiada y con vigilancia. Y en Optimize dice lo mismo, más de 2 fármacos en un paciente controlado, la hospitalización y muerte, el riesgo no fue mayor que si continuamos con 2 medicamentos. La monoterapia entonces será especialmente útil en los pacientes que tienen fragilidad moderada a severa, que tienen además antecedentes de síncopes, de caídas, de hipotensión ortostática, y en los que la polifarmacia es severa o hay una alta carga anticolinérgica o uso de sedantes. Y debemos pensar, si bien estoy diciendo que podemos iniciar con un medicamento, hay que pensar también que pudiera pasar que la monoterapia no sea suficiente. ¿Cuándo no va a ser suficiente? Cuando la presión arterial se mantiene claramente elevada, cuando incrementa el riesgo de tener complicaciones agudas, habrá que incrementar los medicamentos hasta donde el paciente tolere. Y si hay un alto riesgo cardiovascular y la persona es fuerte, robusta, podrá recibir el mismo tratamiento que todos los pacientes. ¿Cómo lo hago en mi práctica diaria? Lo primero es confirmar que la presión arterial realmente es elevada. Medir si cuando el paciente se levanta no presenta ortostatismo, que frecuentemente lo refieren solo como mareo y ahí nos quedamos, ¿no? Iniciar un fármaco en una dosis apropiada. Como les decía, los bloqueadores de los canales de calcio podrían ser algo útil y hacer una revisión cada 2 a 4 semanas de si es suficiente o no. Insisto, si el paciente tiene un alto riesgo, no podremos hacer esto. Esto, bueno, lo dejaremos porque el tiempo no nos va a dar para verlo todo, pero estos son los ensayos clínicos que dicen, pues, cómo el tratamiento intensivo de la hipertensión arterial en las personas mayores frágiles podría causar algunas complicaciones. Entonces, este es uno de los grandes problemas, la hipertensión sistólica aislada que se debe a un endurecimiento arterial y que a lo largo de estos días ustedes van a ver qué significa el endurecimiento de las arterias y que tenemos a veces el paciente que tiene un 140/50, 140/60. Esto es algo que habrá que tener en cuenta para iniciar un tratamiento. Entonces, si la elevación de la presión arterial es apenas por arriba del 140, pues es probable que iniciar con una monoterapia sea una estrategia apropiada. ¿Sí? Entonces, em, como primera elección, en los pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada son también los bloqueadores de los canales de calcio. Tienen algunas alternativas em, para cambio, ¿no? Para ajuste, que podría ser, si no se tolera, cambiar a un ARA2. Si sí se tolera, pero no es suficiente, entonces tendremos que agregar. Y bueno, esto es lo que yo les diría. Hay que tratar como una persona hipertensa habitual, a quien se presenta robusto, pero no así en la persona que es más frágil. Y bueno, el tiempo no es mucho, entonces yo les diría esto. Un paciente frágil, que es evidente frágil y sobre todo si tienen el apoyo de un geriatra, no es que haga promoción para nosotros, la monoterapia sería una estrategia segura, empezar lentos, vigilar la respuesta y los efectos secundarios y escalar si el beneficio es claro y si es necesario. Los bloqueadores de los canales de calcio son una primera línea de tratamiento muy útil en los pacientes que inician con monoterapia. Y bueno, si tenemos una persona frágil con una presión arterial sistólica estable durante un tiempo apropiado, pensar en reducir el número de fármacos, sobre todo si hay efectos secundarios, podría ser algo que nos venga bien. Pensemos en esta estrategia como algo que podría beneficiar a nuestros pacientes. Lo último que me gustaría decir es que es frecuente que no interpretemos bien los síntomas del paciente y a ustedes les ha tocado ver mucho al paciente que dicen que duerme demasiado. Podría ser por un manejo inapropiado de la presión, el que se le olvidan cosas, el que se marea, el que se cae, podría ser por un tratamiento excesivo de la hipertensión arterial.
Les dejo mi contacto. Por si hay alguna duda, pues estamos con gusto a la orden para ustedes. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Y bueno, doctor, muchas gracias. Para continuar, también quiero agradecer a la doctora Hilda. El doctor Javier Escudero Cañedo, que ustedes conocen, también profesor cardiólogo nacional, no pudo acudir porque anda en otro compromiso en Panamá, pero nos mandó su presentación muy interesante en video. Y el doctor va a hacer una pregunta que hemos hecho, porque como vimos, la monoterapia cada vez está más relegada de las prácticas y como hay tratamientos a dosis bajas también en combinación, la pregunta es si desaparecerá algún día la monoterapia de las guías de práctica clínica. Entonces, si me pueden poner el video del doctor Javier Escudero, por favor. Es un gusto estar con ustedes hoy. Me hubiera encantado estar en esta histórica ciudad de Campeche con mis grandes amigos de Greta. Y se me hace una pregunta muy importante dentro de este simposio. Si la monoterapia en hipertensión desaparecerá. Y aquí realmente es cuestión de individualización, porque nos decía Osler que un buen médico trata el padecimiento, en este caso la hipertensión, pero un gran médico trata a ese paciente con hipertensión arterial. Muchas gracias por la invitación a Greta en este importante simposio, en el gran evento anual que tenemos ahora. Tomen nota de mis conflictos de interés y estemos conscientes de que hace más de 20 años el concepto de la terapia combinada comenzó, y comenzó, entre otras cosas, con estas guías de estos dos grandes hombres, el doctor Giuseppe Mancha y Alberto Zanchetti, que en 2007 ya claramente nos pusieron que la terapia combinada era la forma de controlar a la gran mayoría de los pacientes. Y fíjense, pues nos lo dijeron todo. La monoterapia solo lleva a metas a un número limitado de pacientes. El uso de más de un medicamento es necesario para controlar la mayoría de ellos y una sola tableta favorece la adherencia. La monoterapia de inicio puede usarse en pacientes con hipertensión arterial leve de bajo riesgo cardiovascular, que ya fue abordado, o en el anciano, en quien su terapia antihipertensiva debe ser iniciada en forma gradual. Qué gran clarividencia, y las guías que siguieron en esta línea europea de pensamiento, y aquí tenemos las dos últimas de la Sociedad de Hipertensión y la Sociedad de Cardiología, nos ponen este esquema de doble terapia sí o sí en la gran mayoría de los pacientes con escalamiento progresivo. Pero también hacen esta importante acotación. La monoterapia sigue teniendo un papel en aquellos pacientes de bajo riesgo o en hipertensión, ya sea elevada o de estadio 1, en aquellos pacientes que tienen este nivel, pero que tienen alto riesgo cardiovascular, o bien hipertensión ortostática, y ambas coinciden en aquellos pacientes de edad avanzada y con fragilidad. Estos temas fueron abordados, pero trataré de ponerlos en contexto para contestar la pregunta que a mí se me hace. Y estos pacientes de bajo riesgo con hipertensión arterial los ejemplifica Magnolia. 48 años de edad, sin antecedentes médicos, viene por cefalea, ansiedad. Vean las cifras de hipertensión que se confirman por el mapa 136-87. No tiene alteraciones de laboratorio ni otros condicionantes de riesgo, y su riesgo realmente es un riesgo cardiovascular bajo. Se le da la opción de medidas de estilo de vida por 3 y 6 meses. Persisten estas cifras y se decide dar tratamiento con un antihipertensivo, en este caso un ARA-2 o el mesartán cada 24 horas, y ¡pum!, la paciente mejora, se siente bien y tiene presión controlada. Tenemos a Ildefonso, por otro lado, un paciente de alto riesgo cardiovascular. Fíjense en sus cifras de presión arterial, 135-85, pero el paciente tiene cardiopatía isquémica, angina, calcio coronario, una placa crítica en la DA que tuvo que ser tratada con angioplastía exitosa en la DA. Este paciente, además de otros esquemas de tratamiento, se decide sí o sí dar un tratamiento con monoterapia. En este caso se decide amlodipino cada 24 horas por su condición isquémica, y el paciente está entonces asintomático y con cifras adecuadas de control de presión arterial y de frecuencia cardíaca. Es importante entender que estas cifras de
hipertensión arterial elevada o en estadio 1 ocupan un volumen muy importante de los pacientes con hipertensión. 25% de la población con hipertensión arterial tiene estas cifras marginalmente elevadas o ligeramente elevadas. Estos son muchos millones de pacientes en el mundo y en nuestro país. Una gran mayoría de los pacientes en esta población, fíjense, en este grupo de presión arterial elevada, 60% tienen menos de 5% de riesgo cardiovascular, como Magnolia, y porcentaje no despreciable, 12%, tiene un riesgo alto, como lo tenía Ildefonso. En este más reciente artículo, en estos niveles de hipertensión arterial, se nos dice que 84% de la población son pacientes justamente de bajo riesgo, como lo es Magnolia. Pero no dejemos a un lado este grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular con estas cifras marginales, vamos a llamar de alguna manera, de hipertensión arterial, que pueden desde luego beneficiarse con el tratamiento, porque estos pacientes tienen más eventos clínicos cardiovasculares en el seguimiento. 35% más eventos cardiovasculares que la población normotensa y deben de ser susceptibles, cuando menos a consideración, para un manejo médico. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Bueno, en el caso de Magnolia, con bajo riesgo cardiovascular y estas cifras de presión arterial de estadio 1, nos dicen, hombre, insistan en el tratamiento no farmacológico. Pero en el caso de Ildefonso, nos dicen que desde luego si en 3 meses no se logra un control adecuado de presiones arteriales por su riesgo cardiovascular, se inicie tratamiento farmacológico. Los americanos van un poquito más allá. Y en el caso de Magnolia nos dicen, no. Si la paciente, a pesar de tener bajo riesgo cardiovascular, no se controlan esas cifras de presión arterial con 3 a 6 meses de estilo de vida saludable, hay que iniciar un tratamiento farmacológico. Las guías nuevamente nos vuelven a poner esta consideración de bajo riesgo o riesgo elevado con cifras, vamos a llamar limítrofes, hipertensión arterial elevada o de estadio 1 para su consideración de tratamiento. Porque saben que cuando iniciamos monoterapia en este grupo de pacientes, con cualquiera de ellos, y aquí tenemos este muy bonito trabajo en donde se usa monoterapia con inhibidores de la ECA, ARA2, amlodipino o diuréticos, en esta población logramos muy bien una disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, que en el caso de los pacientes que acabamos de presentar, perfectamente nos llevaron a un nivel de control, cuando menos inicial, en una forma muy adecuada. Pero ¿saben qué? Que estos pacientes en el seguimiento, de hecho a corto plazo, solamente mantienen y logran el control 50% de ellos. Es un grupo de pacientes que, si bien se puede iniciar monoterapia, se tiene que tener un control inmediato en 1 a 3 meses, pero además un seguimiento, porque un número importante de ellos no podrá ser controlado, como lo ven aquí en las columnas verdes y amarillas, que son los pacientes en control, que definitivamente no rebasan el 50% de ellos. Entonces, el número de pacientes en esta condición es muy alto, 25% de los pacientes con hipertensión, un altísimo volumen de pacientes con bajo riesgo, y este grupo incluso en esta condición tienen incremento de sus eventos clínicos mayores y un alto porcentaje, si no son tratados, van rápidamente a progresar al siguiente estadio. Tenemos poca información de estudios clínicos y por eso es tan delicado este tema, y las guías siguen sugiriendo que existe un papel para la monoterapia como un inicio, justamente por la probabilidad de llevar un control o un número importante de estos pacientes. Sabemos que es limitado, es una población grande, podemos y quizá debemos ofrecer este beneficio con un seguimiento cuidadoso. Pero tenemos otro grupo de población que también fue abordado durante este simposio, que son los pacientes con ancianos frágiles. Y aquí les presento a doña Ignacia, 86 años, con estas cifras de hipertensión arterial, 170-80, es una paciente con grandes y claros datos de fragilidad, con alto riesgo de caída. En esta paciente, además de las medidas generales, se sugiere y se le ofrece el beneficio de control, en este caso amlodipino, 5 miligramos cada 24 horas, y bien,
las cifras de presión mejoran, llegan a un punto que podrá ser discutible dentro del foro, pero llega a 140/75, la paciente sigue sintiéndose bien y nosotros también. Esta población, entendamos que va incrementándose de una forma muy importante. Aquí tenemos esta tabla de la Unión Nacional de Salud, en donde tenemos un incremento muy importante de los pacientes de edad mayor de 65 años que prácticamente alcanzarán, miren, en todos los países, aquí está México, un decremento en la población joven y un incremento muy importante en la población de edad avanzada. Ya ahora tenemos 20 millones de pacientes mayores de 60 años. Bueno, vemos muchos de 60 años que seguimos siendo unos muchachos, pero la realidad es que la población adulta y de adultos mayores es ya una población dominante y 40% de los pacientes mayores de 70 años tienen algún índice de fragilidad, mayor en las mujeres, menos en los hombres, pero 40 a 50% de los pacientes entre 70 y 80 años tienen algún nivel de fragilidad. ¿Y saben qué? La gran mayoría de esta población, y aquí tienen los grupos de edad, 75% de ellos tienen hipertensión arterial, y si agregan el índice de fragilidad, una gran cantidad de ellos tienen hipertensión arterial en individuos de edad y frágiles. Es algo que tenemos que considerar. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Que si están en condiciones físicas adecuadas, sigamos los lineamientos normales de doble terapia y el control indicado, pero en aquellos pacientes con fragilidad consideremos la monoterapia con inicio de bloqueadores de canales de calcio o inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona en forma progresiva. Para llevar las metas a cuánto, miren, tenemos 34 guías clínicas nacionales de internacionales, 34. 18 de ellas nos recomiendan que llevemos a las guías a menos de 150. 4 de ellas nos dicen que debemos de tratar de llevarlos a menos de 130 y si lo toleran incluso a 120, 80. Pero esto evidentemente no hay un esquema médico más importante de individualización que esta población. Entonces, la monoterapia en el anciano, la realidad es que involucra una gran población de pacientes frecuentemente frágiles. No tenemos muchos estudios clínicos y son de hecho contradictorios, pero el beneficio debe ofrecerse en el control antihipertensivo en un gran volumen de ellos. La monoterapia con calcioantagonistas o inhibidores del sistema renina-angiotensina puede y debe, creo yo, considerarse para llevarlos a las metas que ustedes consideren de acuerdo a los artículos que revisen, pero en unas metas considerables como lo hicimos con nuestra paciente. Estos son los escenarios clínicos que presentamos, reforzando las presentaciones que ya tuvimos, porque miren, hay una altísima prevalencia en esta población de cifras, vamos a llamar de prehipertensión estadio 1, cifras litros de hipertensión arterial, tanto en bajo riesgo como en ancianos frágiles. Y aquí hay un beneficio, sin duda, potencial de la monoterapia en estos pacientes, pero caramba, como ya lo vimos, esto no es fácil. Se necesita un alto nivel de conocimiento, de decisión y un seguimiento muy específico. ¿Debe de desaparecer? Definitivamente debe continuar. Es una opción terapéutica. Su uso, sin embargo, debe restringirse a estos grupos específicos. Algunos pacientes con hipertensión elevada o en estadio 1 pueden y deben y desde luego se benefician con un cierto límite en su control que requieren una mayor vigilancia y sobre todo los pacientes ancianos frágiles deben también ser considerados, pero implica un alto nivel de conocimiento, de arte de la medicina y debe ser considerado para el especialista, como lo dice el consenso de Greta, en donde claramente ponemos este mismo esquema de doble terapia para la mayoría de la población, con escalamiento a dosis para llevarlos a meta en los diferentes pasos. Y la monoterapia sí debe continuar, pero debe reservarse en casos especiales y debe, por tanto, ser indicada por un especialista. Ya sabemos hacerlo bien, no debe ser difícil hacerlo mejor. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias.
No, pues excelente charla que nos envió el doctor, la verdad, muy interesante. Y pareciera este tema de la monoterapia, ya vieron, decía el doctor Alcocer, que es para especialista. Y es más complejo decidir en anciano mayor, parece lo que acabamos de ver. Y bueno, vamos a hablar de este tema ahorita con la doctora, y quiero agradecer a la doctora Hilda Peralta Rosado. La doctora Hilda es cardióloga de aquí de al lado, de la península de Yucatán. Ella pues también actualmente servidora de la ANCAM. En el pasado foro de Beta en Mérida fue fundamental también para que el foro fuera un éxito. Y ella nos va a hablar de este tema. Lo comentaba, hipertensión de bajo riesgo. Falta tamizaje, yo creo, porque hay muchos, pero ¿cómo encontrarlos? Ese es el reto. Y doctora Hilda, por favor, adelante. Bueno, pues buenos días. Nuevamente agradezco a Greta por la invitación a participar en este foro. También quiero agradecer al doctor Héctor Galván por todas las facilidades proporcionadas para que una servidora pueda estar aquí acompañándoles. Y también pues quiero agradecerle porque me dejó una misión nada fácil, la monoterapia. Gracias, doctor Galván. Bien, quiero hacer nuevamente hincapié, ayer lo comenté y hoy también lo quiero repetir. La hipertensión arterial es el cuarto jinete del apocalipsis, más que un tsunami, como nos había comentado el doctor Alcocer en algún congreso previo. ¿Por qué es el cuarto jinete del apocalipsis? Porque nos puede llevar a la muerte. Bien. ¿Qué vamos a hacer con todo este tema de hipertensión? Hay una asociación continua y gradual entre la presión arterial elevada y el riesgo de enfermedad cardiovascular, y es muy importante categorizar la presión arterial porque nos va a llevar a una toma de decisiones clínicas, recomendaciones de prevención y tratamiento. ¿Pero qué es un factor de riesgo cardiovascular? Es cualquier condición, hábito o característica biológica que aumenta la probabilidad de sufrir enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? ¿Cómo vamos a estratificar al paciente que tiene un riesgo? Y esto nos va a llevar para poder tener protocolos de atención integral al paciente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el estadio de la enfermedad, el tomar en cuenta factores de riesgo, tomar en cuenta si tiene el paciente daño a órgano blanco, tomar en cuenta si también ya hay presencia de una enfermedad cardiovascular. Y entonces, como el tema es paciente de bajo riesgo, podemos nosotros ver en esta gráfica quién es nuestro paciente de bajo riesgo. Y tenemos paciente con estas cifras de presión arterial que tienen 1 o 2 factores de riesgo cardiovascular. Son pacientes también que tienen grado 1, que son considerados sin factores de riesgo, como se clasifican de riesgo bajo. Bien, tenemos nosotros una infinidad de tablas para valorar el riesgo cardiovascular. Las guías nos indican que es necesario estratificar el riesgo cardiovascular en el paciente hipertenso. Y tenemos todas estas tablas, el SCORE-2, el GloboRIGS, el PREVENT, el HARS, ¿sí? En las cuales cada una nos va a valorar diferentes parámetros, ¿sí? Por ejemplo, aquel score está dirigido más a europeos. El GloboRIGS tiene una calibración como que más generalizada a toda la población. El PREVENT que nació en Estados Unidos y también se puede extrapolar a otras poblaciones, y el HARS que está diseñado más para las Américas y fue diseñado por la OPS. Bien, el umbral de bajo riesgo nos va a hablar que el score, cuando decimos que es de bajo riesgo, tiene que darnos un puntaje de menos del 1%, el GloboRIGS del menos del 10%, el PREVENT menos del 7.5% y el HARS del 5%. Y vemos también cuál de estas tablas nos están incluyendo el daño a un órgano blanco. Sí, tenemos que el PREVENT nos los incluye,
el HARS parcialmente y la sensibilidad de órgano diana, vemos que el Preven es el que tiene más alta sensibilidad. Bien, pero ¿qué pasa con todas estas tablas? La OPS, su objetivo es que para el 2027 sea el mejor modelo institucionalizado de manejo del riesgo cardiovascular, con especial énfasis en el control de la presión arterial, la prevención secundaria en atención primaria. Pero aquí, ¿qué nos está faltando? El daño al órgano blanco. Entonces, para esto, ¿qué tabla tenemos nosotros que nos puede valorar el daño a órgano blanco? Bueno, pues es el Preven, ¿sí? El Preven nos va a clasificar a un paciente de bajo riesgo la probabilidad de daño a órgano blanco, haciendo de la monoterapia una elección segura. Si nosotros hacemos la tabla Preven y nos da un riesgo bajo que es menos del 7.5%, créanle, ¿sí? Entonces, pues filtramos toda la información y para prescribir la monoterapia con toda seguridad, pues ya utilizamos alguna de las tablas, pero no todas las calculadoras son tan exactas, hay mucha diferencia en los datos, y entonces, ¿qué claves tendríamos que utilizar para indicar monoterapia o combinación? Pues tomemos en cuenta el estadio de la hipertensión, las cifras de presión arterial, riesgo cardiovascular con la tabla que ustedes tengan a la mano y les sea factible utilizar, y muy importante, que podamos alcanzar nosotros la meta del control de la presión arterial. Bien, y entonces, ¿dónde quedaría ese paciente de bajo riesgo para monoterapia? Cuando aquí es sumamente difícil encontrar a un paciente de bajo riesgo. En México, creo que son pacientes de alto y muy alto riesgo, contrario a todo lo que nos están comentando en el resto de las guías, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿sí?, que monoterapia pudiese estar indicado en pacientes con hipertensión de grado 1, con las cifras de presión arterial que ustedes ven aquí, sin factores de riesgo. Pero luego ponen ahí un nicho que dice también monoterapia, ¿sí? Cuando hay una presión normal alta limítrofe, tiene 3 factores de riesgo, pero ojo, este paciente, ¿creen ustedes que es un paciente de bajo riesgo o es un paciente que tiene más riesgo? Pues yo considero que es un paciente que no es de bajo riesgo exclusivamente. Entonces, tenemos que estar buscando el candidato ideal para la prescripción de la monoterapia. ¿Y cuál es ese candidato ideal? Pues el paciente que tenga una presión arterial sistólica de menos de 150, que no tenga diabetes, que no tenga factores de riesgo cardiovascular, que su riesgo, de acuerdo a las tablas que ya vimos de todas las tablas de riesgo cardiovascular, pues tenga un score bajo de, por ejemplo, el HARS de menos del 5%, un score Preven de menos de 7.5% y que no tenga ningún daño estructural. Y agregarle que hay unos filtros como son la edad avanzada, ¿sí?, pacientes que tengan los criterios de fragilidad o que sean propensos a la hipotensión. Bien, entonces vamos a delimitar ese pequeño nicho en donde está justificada el inicio de monoterapia. Bien, entonces tenemos que es un paciente con hipertensión grado 1 y de bajo riesgo. Es un paciente que tiene ausencia de daño a órgano blanco. Es un paciente que tiene fragilidad clínica y es un paciente que tiene tendencia a la hipotensión. Bien, ya tenemos y ya encontramos a ese paciente casi con lupa, o como decimos, la aguja en el pajar. Bien, ¿qué medicamento le vamos a dar? Entonces hay que elegir un medicamento.
¿sí? Bien, como regla general, hay que buscar el medicamento que tenga una vida media larga para tratar de asegurar que el paciente esté cubierto por 24 horas y atenuar la variabilidad de la presión arterial. Y para esto tenemos de preferencia en adultos mayores de 65 años el medicamento del tipo de los bloqueadores de canales de calcio. No nos vamos a meter en el pacientes afrodescendientes, que ese es otro tema muy específico, que no es el motivo de la charla. También tenemos para los adultos jóvenes sin fragilidad que podemos utilizar los inhibidores de la ECA o los ARA2 como primera línea de tratamiento. Bueno, ya decidimos nosotros qué medicamento le vamos a dar, qué antihipertensivo vamos a utilizar. Entonces, paso número 1 es nuestro día 0, ¿sí? Iniciamos el tratamiento con monoterapia. Paso 2, la evaluación 1 a 3 meses para ver si logramos llegar a las metas. ¿Logramos llegar a las metas? Genial, fantástico, ¿sí? Y hay que seguir estrechamente a ese paciente para continuar con ese logro de meta. No logramos llegar a las metas, no quiere decir que el médico haya fallado, sino simplemente sucede que la fisiología del paciente tiene mucho que ver y entonces nos está diciendo que hay que cambiar a una terapia dual. Bien, entonces tenemos nosotros aquí la terapia dual, la terapia triple y vean hasta dónde quedó la monoterapia. Es un nicho muy pequeñito que casi con telescopio hay que verlo, pero sí existe, sí hay que buscarlo, ¿sí? Bien. Y para finalizar, para que tengamos tiempo de alguna discusión, me voy a ir rapidito, ¿sí? Podemos concluir que en la era de la polifarmacia, la monoterapia exitosa no es un infratratamiento, es el triunfo de la estratificación precisa del riesgo y de nuestro juicio clínico. Gracias. Bueno, pues por obvio de tiempo, decir que me pidió la doctora Hilda Peralta, en especial doctor Miguel Camafort, que está aquí con nosotros y vamos a estar en la siguiente charla. Si tenías una opinión, tú has escrito temas de fragilidad, tienes una revisión. ¿Qué opinas de la monoterapia? Y bueno, me pidió personalmente que le diéramos tiempo para que hicieras un comentario. Sí. Opinión sobre monoterapia. La monoterapia debería ser una decisión que se tomara después de haber evaluado al paciente en todos sus aspectos. No se puede prescribir una monoterapia como primera terapia si tú no has hecho una evaluación clínica que incluye lo básico, examen clínico, exploración física, anamnesis. Si puedes tener todos los datos de riesgo vascular y lesión de órgano diana y obligatoriamente, como yo me dedico a paciente anciano, tener una evaluación geriátrica integral. Una vez que tú has detectado que ese paciente está dentro de esos grupos en concreto, que es un paciente, como dicen las 3 escenarios que dicen las 2 guías europeas, paciente joven que no tiene alto riesgo vascular, paciente anciano con fragilidad manifiesta que no va a cambiar o paciente en presión normal alta con alto riesgo, ahí sí que está indicado la monoterapia. Fuera de eso, deberías de considerar que no es momento para iniciar monoterapia. ¿Por qué? Porque el tiempo en hipertensión es igual que las cifras de hipertensión. Estamos dejando que pase tiempo, que la hipertensión ataque al corazón, ataque al riñón, ataque al cerebro y eso tiene su precio. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias.